Pues sean ustedes bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la clase abierta del Seminario Permanente de Fenomenología de la Danza de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión tendremos el gran honor de recibir a la maestra Rocío Becerril con su clase Fenomenología de la Mirada y Videodanza. Estamos muy felices de darles a ustedes la bienvenida, sabiendo que pasaron también pues por ese proceso de pedir a tiempo, digamos, la entrada a este curso. Entonces, gracias también por ese ímpetu y por la confianza y toda la admiración, por supuesto, a la maestra Rocío, que bienvenidos sean. Adriana Dowling va a darles una breve semblanza de la maestra Rocío, aunque seguramente ya la conocen muy bien, pero pues nada, no está de más. Adelante, Adri. Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas, todes. Y bueno, vamos a dar paso a la semblanza de la maestra Rocío Becerril. Como muchos de ustedes ya sabrán, la maestra Rocío Becerril es bailarina, es coreógrafa, videasta, docente y pionera de la videodanza en México, pues desde 1991 se ha dedicado a la dirección, interpretación y creación de guiones de videodanza. Como coreógrafa de danza contemporánea, ha realizado puestas escénicas interdisciplinarias con la compañía R+R Arte y Movimiento desde 1999 y como docente de danza ha trabajado con públicos diversos y específicos como jóvenes con síndrome de Down en comunidades de la Ciudad de México y también a nivel superior imparte materias de interdisciplina y filosofía de la danza. Em, la maestra Rocío es miembro del Sistema Nacional de Creadores y es fundadora de los dos primeros talleres de videodanza en el Centro Nacional de las Artes y en Casa del Lago. Recibió el primer lugar en el cuarto Festival de Televisión y Video de la Institución de Educación Superior con la videodanza Vía X en 1993. Estudió guión de cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica y realizó una maestría en danza en la Universidad de Quebec en Montreal. Ha obtenido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales por instituciones como el CENART, el IMBA, el FONCA, el Consejo Internacional de la Danza, entre otras. Y bueno, la maestra Rocío también ha escrito guiones, coordinado series, producido y realizado programas de televisión cultural y actualmente gestiona presentaciones de su última obra escénica interdisciplinaria Trilogía Tren, entre la tierra como en el cuerpo, producida por el FONCA. Así que pues le damos la bienvenida a la maestra Rocío Becerril y a todos los que nos encontramos aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por leer todos mis títulos, pero en realidad lo que a mí me apremia es el tiempo, en el sentido de poder de alguna manera abarcar en dos sesiones, pues un panorama, unos pasos a lo mejor primeros de algunas personas que están aquí presentes, de algunos de ustedes, en relación a preguntarnos, a saber, indagar sobre lo que es este género que, bueno, recientemente eh, ha tenido una explosión, ¿no? En términos de ser un instrumento de creación, una herramienta, un discurso que necesitamos, no solo los bailarines, sino otros artistas también, ¿no? En un sentido expresivo. Recientemente he impartido cursos donde me he dado cuenta del hambre y la necesidad que hay de poder comprender ciertos elementos, no solamente que definan la videodanza o que la indaguen desde el asunto técnico, sino también por qué y para qué la utilizamos y de dónde viene. En fin, hay muchas preguntas que he guardado como un tesoro, porque efectivamente me están dando una luz, una guía de que la videodanza hoy está siendo mirada,
¿sí? Es decir, estamos volteando a mirar a ese género, ese recurso, eh, con otros ojos, no solo como espectadores, sino también como posibles o futuros creadores, ¿no? Desde nuestras propias necesidades, de nuestros propios recursos. Y eso, no saben, me da muchísimo gusto, es una alegría muy personal que tengo en el sentido de, bueno, ante el encierro, hoy miramos nuestros cuerpos y nuestros entornos de otra manera. Y ese encierro, ese confinamiento nos ha hecho plantearnos muchas preguntas estéticas, filosóficas, existenciales y éticas también. Entonces, justo para poder abundar o entrar a un terreno donde nuestra propia poesía, nuestro propio cuerpo, nuestras propias ideas se combinen con los otros, me pareció importante, no porque yo sea una especialista en fenomenología, ni mucho menos, sí retomar este concepto de la fenomenología, del método, de esta filosofía que nos acerca a un cuerpo como mediador hacia los otros, no desde una interioridad, sino desde ese justamente volcarse en el mundo a través de la mirada, de una mirada que me parece que es muy importante hoy en estos momentos reflexionar sobre qué mira y cómo mira o desde dónde miramos a partir del discurso audiovisual titulado videodanza o cinedanza. Bueno, yo indagué en algunos textos, busqué por ahí, más que definiciones, como algunas posibilidades de repensar esta manera de abordar la videodanza. Es decir, yo sé bueno, estoy frente a un público en la pantalla que me encantaría escuchar uno por uno. No sé, en algún curso anterior me di el permiso, porque estaba yo bastante cansada de tratar como con alguien en general. Yo sé que cuando uno hace una conferencia ante un auditorio, bueno, pues uno no puede preguntarle a cada uno quién es. Sin embargo, en cursos, en estos talleres o en este tipo de eventos, sí me parece importante escuchar dónde están. Más que hagamos un ejercicio de definiciones, sí de una pregunta básica de por qué la videodanza, qué videodanza y desde dónde estamos. Es decir, una pregunta que pueda abarcar a lo mejor un elemento técnico, pero también un elemento personal, muy apegado al interés de cada uno, porque ese interés, esa pregunta interés, me parece que puede presentarnos de manera pues veloz. Lo tenemos que hacer muy veloz y no se nos va a ir la sesión, pero sí me parece importante que yo pueda de alguna manera caminar sobre sus propias preguntas, y tengo preparado 1 o 2 ejercicios, pero me gustaría retomar desde allí, desde cómo ese ejercicio se va a adaptar, esa práctica con la cámara, con su mirada, un poco como siguiendo el impulso de lo primero que ustedes piensen en el sentido de preguntar a este curso o a la videodanza o a la fenomenología de la mirada y la videodanza. Es decir, cualquier cosa que venga a su memoria inmediata, lo escriben muy breve, no lo argumentan, solo preguntas. ¿De acuerdo? Buenos días con todos, saludos desde Ecuador. Quería preguntarte si se pierde la calidad efímera de la danza con el videodanza. Puse la videodanza como un medio para penetrar en muchos espacios a la vez desde una sola intimidad. ¿Cómo podríamos usar la danza como una herramienta efectiva para estas futuras? La intención de la videodanza es diferente a la convencional en teatro. ¿Cómo miro el mundo donde vivo integrando a los cuerpos en este y tal vez así cambiar cómo lo habito? ¿Cuáles son los límites de la videodanza? ¿Cuál podría ser el punto de partida, motivos o sentires para la creación de la videodanza?
¿Cómo juega la cámara como sujeto creador de espacio plástico que entra en diálogo con el cuerpo? ¿Cuál es el movimiento y su forma de exploración dentro de la videodanza? Videodanza. Diseñar mi movimiento para el video, dejar de preocuparme y pensar en la mirada externa. ¿Cómo se establece la actitud poética y narrativa en la videodanza? ¿Cómo concibo mi cuerpo desde la mirada del otro en la videodanza? ¿Es necesario que un cuerpo humano sea ingrediente para que se llame videodanza? ¿La videodanza piensa que o es capaz de? ¿La videodanza se puede inspirar desde un cuento? ¿De qué manera puede contribuir la videodanza a la creación en el encierro? ¿Cuál es el primer motor de la videodanza? Se puede pensar también en un género en la videodanza, es decir, documental, archivo, referencial, ficción. La videodanza como narrativa transdisciplinar de exploración o de representación a partir del movimiento. Entre redes sociales y ver videos desde los dispositivos móviles, cómo generar una experiencia viva en la videodanza en este contexto nuevo, cultural, y cuál sería la diferencia entre coreocinema y videodanza. En la videodanza, los cuerpos transforman la temporalidad de la imagen. Yo más bien que una pregunta es indagar el concepto de videodanza, todo su mundo y límites, a través del ojo y opinión de los demás, del otro. ¿Puede ser la videodanza un proceso de creación individual? Es decir, ser uno mismo el intérprete, el camarógrafo, el editor y el productor en general. Plantea la última pregunta. Me levanté pensando en, ese es nuestro futuro un buen rato, porque en los cursos que he dado, efectivamente, la pregunta es, ¿puedo yo ser misma camarógrafa, editora, cuando estoy solo en mi departamento, o cuando no tengo ayuda, o cuando incluso no quiero esa ayuda? Es decir, son varias preguntas, ¿no? En estos discursos audiovisuales en los cuales ya estamos todos de alguna manera involucrados, comprometidos, sea como espectadores, sea como productores, intérpretes. Y bueno, pues sí, es una tarea difícil. Es decir, la videodanza me parece que en el mundo antes de la pandemia era un ejercicio de colaboración. ¿Sí? La interdisciplina es un tejido de colaboraciones y esas colaboraciones implican estar con los otros, dialogar, escuchar a los otros, ¿no? Que nos escuchen, y eso pues es duro cuando nos volvemos hacia nosotros en un espacio cerrado, en un espacio en donde solo tenemos nuestro celular, nuestro móvil, y nuestra energía y nuestro propio cuerpo. Entonces tenemos que arreglárnosla, ¿no? De tal manera en que podamos dialogar profusamente, ¿no? Con ese instrumento y con eso y con nuestro propio cuerpo. Entonces estamos dialogando aparentemente solos desde nuestra interioridad, pero en realidad estamos preguntándonos desde nuestras habitaciones sobre el mundo. Estamos preguntándonos constantemente el mundo. Estamos en relación con los otros, aunque no los estemos tocando. Y esa es una de las preguntas que hoy los filósofos nos plantean en sus conferencias, en sus disertaciones, es decir, ¿cómo podemos hacer contacto? ¿Cómo habría que repensar ese contacto justo en este momento? Y la presencia de ustedes tan masiva, tan voluminosa en este curso, está hablando de esa necesidad, de justamente preguntarnos cómo a través del cuerpo o de la instrumentación tecnológica como mediación, nuestro propio cuerpo incluso como mediación, pueden manejarse de tal manera en que no nos aislemos, de tal manera en que se conviertan en tecnologías
de un discurso que nos abrace y que abrace a los otros y que en ese proceso estemos de alguna manera accediendo a una poética personal, a una estética en la medida en que vamos a decidir qué tema, si el cuerpo no, si el cuerpo sí, si el tema es ambiente, los ambientes, lo natural, el mundo más interno, espiritual, o el mundo animal, por ejemplo, o los objetos como sujetos, digamos, de movimiento. En mis cursos siempre voy para atrás. Me parece que todos los maestros de videodanza de alguna manera lo hacemos. No podemos caminar sin lo que ya hemos heredado. Justo hace 100 años heredamos un diálogo de colaboración entre Loa Fuller y Segundo de Chomón. Pero también había otros artistas, en una constelación de creadores que se preguntaban justo el papel del cuerpo en la escena y el cuerpo a través del ojo de la cámara. Y ese cuerpo mirado desde las decisiones de ese que diseña el propio cuerpo. Entonces ese juego de miradas es me parece que es un justo poder aterrizar, que tenemos que de alguna manera abordar desde una perspectiva diferente. Y justo ahí entra la fenomenología como una parte, como una filosofía que nos ayuda justamente a reflexionar sobre nosotros mismos desde una obra de videodanza, pero con una perspectiva que permita un juego de miradas, que nos permita reflexionar sobre nosotros mismos, que nos permita acceder a conceptos como cuerpo, tiempo, espacio, el otro. Y bueno, hoy, además, en esta soledad que plantea Miche, ¿puedo yo ser todo? Y bueno, otra vez haciendo referencia al pasado, efectivamente, en el videoarte y en la videodanza hay autores muy solitarios. Eso no quiere decir que estén en su casa y su mundo sea ahí cerrado, ¿no? Es decir, indagan sobre su cuerpo, producen sobre su cuerpo con la misma cámara. Evidentemente, yo estoy segura que muchos tienen ayuda, tampoco es que estén absolutamente solos, pero sí hay una necesidad de introspección, pero no una necesidad de aislamiento, me parece. O sea, la videodanza, desde ese manto interdisciplinario, desde esa opción de la interdisciplina que hoy tanto manejamos en nuestras obras, en nuestros discursos, es la invitación a que colaboremos, a que no nos cerremos, a que no estemos peleando el derecho de autor, la dirección absoluta, la idea original, sino que efectivamente podamos ser un poco más abiertos en un sentido, digamos, amigable, invitativo, porque todos hemos pasado por esa especie de autoría personal, ¿no? Esta es mi obra, este es mi discurso, este es mi estilo, estas son mis innovaciones y una serie de mis y de yos que nos han impedido de alguna manera ver a los otros. Y la videodanza me parece que es un ejercicio de mirar, es una práctica multidisciplinaria donde los tres elementos colaboran de manera necesaria: cuerpo, cámara y mirada. De hecho, tengo un grupo en Facebook que se llama así, Danza de Tres. Desde hace años está de alguna manera presente, ahora más claramente, dado que he estudiado un poquito la fenomenología, de que esa mirada es otra. No es un asunto de poner el ojo en la cámara, es cómo yo miro, cómo yo decido y cómo ese espectador es invitado a mirar. Y también cómo es que yo miro ese cuerpo y lo diseño para un espacio que ya no es más el escénico. Entonces, cuando las preguntas de ustedes están en el plano de qué es videodanza, cuál es el límite, por dónde empiezo, yo lo que creo es que en este curso podemos empezar como a indagar. Para empezar a escuchar estas preguntas, para mí ya es un conocimiento. Supongo que para ustedes también. Es decir, partimos de lo que ustedes saben,
y ustedes ya saben incluso muchos elementos del discurso audiovisual, por ejemplo. Hay algunos cineastas o productores visuales en este grupo, en los que he tenido, y además lo aplaudo porque antes no se asomaban. Pero hoy tenemos una necesidad colectiva, una necesidad de manejar la tecnología, de encontrar el sentido o las diferentes narrativas. Por ejemplo, hay dos preguntas. Una de un compañero que dice, ¿puedo a partir de un cuento crear una videodanza? ¿De dónde parto? ¿Puedo hablar del medio ambiente? ¿Puedo hablar de la memoria o desde un hecho histórico? Y me parece que justo la videodanza, una de sus poderes o de su potencia o de su gran riqueza, que ha conservado, y no por nada hay en todo el mundo festivales, ¿no? Hay muestras, hay competencias, hay una serie de eventos que nutren un discurso que no está en los medios. La videodanza no es programada en los medios. Y ahí regreso a nuestro pasado mexicano con Paula Weiss. Paula Weiss, una productora generosa y prolífica, generosa por los temas que tomaba o retomaba, por la cantidad de productos que hizo. Paula Weiss, en los años fines de los 80s y 90s, principios, porque después ella muere muy tempranamente, ya tendría 71 años, ¿no? 10 años más que yo, y ella retoma justamente esa idea. Estos discursos son inquietantes, no están en los medios, no van, el discurso televisivo es opresor, es dictatorial, es hueco, en fin. Tenía una serie de observaciones y de críticas desde su videoarte y desde su videodanza. Quiero decir que la pionera, si es que hay que dar títulos, que me parece que ya no le interesarían, es la pionera original de la videodanza. No quiere decir que por ahí algunos coreógrafos ya estaban indagando con algunos realizadores más o menos en los mismos años de los 80s y seguramente antes, pero no hay todavía una historia exhaustiva de investigar cuáles son esos primeros pasos en nuestro país. Pero mencionar a Paula en este sentido me parece justo que ella parte de una fotografía, parte de su propio cuerpo, ¿no? De sus propios latidos, de su corazón, de su propia boca, sexo, de su cuerpo mismo, fragmentado en planos, fragmentado a través de la edición. Hoy nos preguntamos mucho, ¿es que puedo cortar y pegar? ¿Y cómo corto y cómo pego y cómo veo? Y en realidad perdónenme, pero todos saben cortar y pegar. Estamos inundados, ¿no? En una serie de mecanismos de cortar y pegar y editar, ¿no es verdad? Todos estamos cortando y pegando. Entonces, nuestra preocupación sí es correcta en el sentido de cuáles son los instrumentos de eso, del lenguaje cinematográfico, de la técnica videográfica, para poder yo, como creador, acceder a este recurso de manera personal y o colectiva, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas, si ustedes se dieron cuenta, abundan sobre cómo hacerlo, los modos de hacer, ¿sí? Es decir, cómo desde mis posibilidades como coreógrafo, como bailarín, como cineasta, puedo acceder a un discurso que ya no es más una danza para escena. Las preguntas ya no están posando sobre, ¿es danza para escena o puedo adaptar una danza? O sea, las preguntas son, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me acerco a un género que efectivamente tiene su propia personalidad, su propio cuerpo, digamos, ¿no? Reúne su propia ética, su estética y su poética, ¿no? Es decir, son tres vertientes que me parece que la videodanza ha acuerpado o ha aglomerado en múltiples autores, y hoy es un océano de autores.
Si Pola se levantara y viviera, se daría una enorme sorpresa de cómo hoy este instrumento se ha democratizado. Por ahí la pregunta de esa coreografía, esos trazos escénicos, ese discurso, ¿es videodanza y qué diferencia hay con lo que estamos haciendo en las redes, en estos videos que son entre teatro, danza, videoarte, performance? Si ustedes se dan cuenta, hoy hay una explosión donde las líneas todavía son más indefinidas. Y yo me pregunto, ¿nos interesa por ahora definirlas con exactitud? Yo no estoy muy de acuerdo porque nos inhibe, vamos, más que nos clarifica, nos cierra puertas. Sí hay retroalimentaciones en los géneros. Por ejemplo, cuando la pregunta es videoarte o videodanza o cómo es que, quién fue primero, es un camino andado por esos que nos anteceden, donde la experimentación tiene un gran lugar. Es decir, hay una experimentación de entrada. Estamos experimentando desde el cuerpo, con el cuerpo, para el cuerpo, entre la cámara y el cuerpo. Y hay una exploración. El videoarte tiene la posibilidad de jugar con la luz, con objetos, mucho más que la videodanza. ¿Por qué? Porque en la videodanza efectivamente hay una necesidad de cuerpo. Un cuerpo que juegue, que represente, que exprese, que circule en el espacio pantalla, ¿sí? Y en el videoarte hay posibilidades justamente de jugar con los objetos, con la luz, con las texturas, también evidentemente con el cuerpo. Es decir, a mí me parece que la línea entre videodanza y videoarte en realidad es bastante poco clara. Es decir, me parece que la videodanza y el videoarte son hermanos, primos, forman parte de un discurso contemporáneo. Justamente donde las tecnologías están ahí, están presentes a nuestro servicio. Esta pregunta de hacer coreografía desde la cámara, con la cámara, es justamente hacernos preguntas sobre ese espacio. Otro antecesor importante, Merce Cunningham, es un ejemplo de este cuestionamiento, de esta indagación y de esta necesidad de hacernos todo el tiempo preguntas de qué estamos haciendo desde la cámara, qué vemos. Él tuvo una interacción de colaboración muy profunda por muchos años. Por ejemplo, con un solo realizador, con un artista o un cineasta, colaboró una década en donde todo el tiempo estaba justo repensando la danza, los trayectos, el espacio, la gestualidad, de tal manera en que fue un ejercicio no solamente técnico de, te bailo para la cámara, sino le implicó al diseñador del movimiento, a ese coreógrafo, un ejercicio de escucha, de diálogo con ese realizador audiovisual que manejaba en ese momento la técnica de ese momento, ¿sí? Entonces, el coreocinema quiere decir justo una coreografía para pantalla. Videodanza, cinedanza, es lo mismo, ¿sí? O sea, el cinedanza sí recupera discursos narrativos, ojo, sí puede partir de un cuento, sí puede partir de una fotografía, de una noticia, de un poema, de un sueño, de una luz, de un sonido, porque son imágenes que detonan otras, que van a ir a buscar otras. Y ahí es donde nosotros justamente podemos colocar la videodanza como un discurso abierto, un discurso que no solamente implica diálogo, sino que también implica una profunda meditación. Estamos un poco acostumbrados los coreógrafos a hacer, es decir, a ver, diseño, me muevo, voy, vengo, pero de pronto, cuando está la cámara mediando, ahí hay algo que no está funcionando en la medida en que no nos demos un tiempo de mirar
a través de ese espacio. Por ahora vamos a dejarlo aquí. No quiero otra vez, como decía al principio, ser la única que se pregunte o que diga o que de alguna manera, porque no quiero, de verdad no quiero trabajar sobre definiciones cerradas, sino sobre preguntas. Y yo creo que en ese sentido la fenomenología abre la posibilidad de no cerrar o establecer conceptos o verdades, sino abrirnos justo a eso cambiante, a eso que se mueve y que hoy por hoy nos inquieta. Vamos a hacer dos posibilidades. Ustedes escojan cuál. Vamos a colocar la cámara. La cámara en videodanza nos implica un ojo que decide al mismo tiempo dos miradas. Cómo miro el cuerpo y cómo miro desde la cámara para que el espectador a su vez mire este juego de miradas. ¿Qué partes de mi cuerpo voy a seleccionar? Yo solista, justo como Miche decía, puedo ser yo mismo, ese que me autograbo, ¿no? Y voy a seleccionar en el discurso, en el lenguaje audiovisual, cinematográfico, el cuerpo humano. La cámara se guía por la fragmentación del cuerpo humano, ¿sí? El plano, el full shot cerrado, el plano cerrado, completo del cuerpo, ¿sí? Visibiliza de cabeza a pies. El plano americano que llaman puede visibilizar piernas, torso o torso un poco más abajo del torso hacia la cabeza. El plano, el close-up cerrado, sí es un plano que además en videodanza, si ustedes que son grandes, seguramente espectadores público de videodanza, se dan cuenta que es un cuadrante, un plano, un tipo de plano muy usado en videodanza. Y el cuerpo allí se manifiesta además desde otras percepciones y sentidos. Cuando los hice tocarse es justo para que ustedes decidan, ¿sí?, cómo se las arreglan en ese plano cercano o más distante, completo, plano americano o plano más abierto, el full shot. Ustedes decidan cómo fragmentan ese cuerpo y no se preocupen los nombres, ¿no? No estamos en una clase de cine. Aquí hay gente que sabe más de cine y me puede ayudar, pero por ahora, en estas 2 horas, en esta hora y 5 que nos queda, indaguemos sobre esos planos y cómo nos las vamos a arreglar para colocar esa cámara y hacer un diseño de movimiento que venga más desde esa percepción, desde ese líquido, desde esa articulación, desde ese músculo, y que se vuelva gesto, o que no se vuelva gesto, o que no se vuelva movimiento, y simplemente estar. Y preguntémonos desde la videodanza del mundo y de los otros, hagamos mundo, pero por ahora empecemos por esa soledad y ese plano cercano o ese plano completo. Pero ustedes van a hacer un diseño sobre lo que ven en la pantalla. Ojo, no le van a bailar a la pantalla, no le van a gestualizar a la pantalla, sino van a crear un movimiento, un aparecer o desaparecer, un estar, un habitar, ese plano, ¿sí? Ese tamaño, eso que decidimos que se vea. Y ojo, también, así como abrieron sus ojos, pudieron ver la luz, ¿no? Algunos, seguramente, no podemos escuchar a todos, pero seguramente algunos vieron la textura de su planta, la sombra de su libro, ¿no? O sus pies, no sé, hubo como una serie de imágenes que están allí, que de pronto forman parte, como dice, de esa mecanización cotidiana en la que vamos, movemos, corremos, ¿no? Entonces, dotémosle de un sentido, porque eso es ahora lo que tenemos, lo que habitamos. El dialogar con esa cámara nos posibilita reírnos de nosotros mismos, hablar de nosotros mismos
en diferentes tonos. Puede ser melancólico, puede ser una búsqueda más desde el plano técnico, corporal, ¿no? ¿Por qué no? Pero mediado por esas dos decisiones. ¿Qué quiero que mire el espectador? ¿Sí? Y cómo diseño ese cuerpo o mi cuerpo, propio cuerpo, para ser mirado, para estar, y cómo yo veo qué funciona, qué no funciona, qué tanto muestro, qué no muestro, ¿no? Y qué energía. Evidentemente el plano cerrado y el plano 3/4, sobre todo el 3/4, y eso es un consejo para los que están muy preocupados de cómo visibilizar su danza escénica en las redes o en video, es privilegiar los planos 3/4, ¿no? Es decir, que el espectador pueda sentir más cercanamente al intérprete, ¿no? Al cuerpo, para que el espectador tenga esa empatía, esa conexión, ¿no? Desde su propio cuerpo como espectador. Porque generalmente un plano muy distante nos coloca más, como yo diría, como en un plano más mental, ¿no? De poder interpretar el paisaje, la distancia, la sombra, otros elementos, y acá estamos más cerca de lo que queremos indagar, que es el cuerpo, la carne, ¿no? Los tejidos, los pliegues, digamos, ¿no? Y entonces el plano cercano y el plano medio es muy usado en videodanza, es muy socorrido. No es que esté de moda, es que funciona en un sentido de eficacia, de transmisión de fuerza. Para aquellos que están preocupados, es que la danza se resignifica y pierde o no pierde. Sí se resignifica, sí tiene otros signos, otros parámetros, otras sensorialidades se desatan, digamos, pero hay otras necesidades también, de encuadrarla, de marcarla desde ventanas muy, muy sugerentes. Regresando un poco a esta pregunta de los no cuerpos, o es necesario el cuerpo humano para hacer una videodanza, hay una producción muy, muy, muy prolífica justo en los años 20 del siglo pasado, 1920 y tantos, de muchos artistas plásticos, poetas y futuros cinematógrafos o cinerealizadores que indagan justamente con una poética de la mecánica de los objetos, justo porque están en esa necesidad de poder reflexionar en ese fluido que implica el discurso audiovisual. Y ese fluido de imágenes, ¿sí?, lo antecede justo la gran investigadora de movimiento y de efectos y esta multidisciplinariedad que detonó en sus escenarios, que fue Loie Fuller. Entonces, hay estos videastas, estas producciones, estos cortometrajes, estos pintores como Fernand Léger, como Man Ray y muchos otros, René Clair, todos estos creadores que se están preguntando cómo mediar, cómo darle visibilidad a ese fluido de movimiento que ya Loie Fuller apuntaló en la escena y que provocó serios cuestionamientos al arte de ese momento y abrió la posibilidad del arte contemporáneo, del uso estético y expresivo del cine. Sí, pareciera que el cine lo abrió, pero en realidad desde el escenario de Loire, desde su cuerpo, desde su movimiento, se abre una posibilidad expresiva y conceptual del arte. Y en ese sentido, estos cortometrajes caminan sobre una reflexión del movimiento, y ahí entran los autos, las máquinas, las herramientas, incluso los animales. De hecho, hay pruebas de movimiento desde la fotografía con Mutrich, justo de la locomoción,
de la estela de movimiento que produce desde la pantalla los animales. Y bueno, hay un acercamiento muy puntual de científico también que le sirve a la ciencia para entender el movimiento. Cuando hablamos de videodanza, es necesario, o sea, es que ya lo habían preguntado antes. Sí. Yo me quedé como con esta pregunta. Si es necesario una técnica, por ejemplo, de movilidad en cuestión de danza, o el mero movimiento por sí mismo se puede considerar ya la danza. Bien. A ver. Hay un... Voy a compartirles justamente un momento de... vamos, Maya Deren, cineasta en los años 40 y primera, digamos, productora del cine danza, y ella acuña incluso este término de nombrar lo que hace para diferenciarlo del cine en ese momento, sobre todo el cine de gran industria. Y Maya justamente retoma los movimientos cotidianos, el movimiento en general, ¿no?, de los cuerpos, ¿no?, desde sus espacios, desde sus gestualidades, desde sus interacciones, para construir una coreografía. Tal vez algunos de ustedes ya han visto ese pequeño fragmento. A mí me gusta mucho ponerlo porque justamente visibiliza la posibilidad de usar el lenguaje cotidiano, movimiento que transcurre a lo largo de la película, y cómo ella va construyendo un tipo de coreografía que en ese momento, en la escena, no existía. ¿Sí? Esas posibilidades gestuales justo alimentan a la escena desde el cine danza. Abren una vertiente que muchos coreógrafos y bailarines ya estaban de alguna manera cuestionando. Evidentemente, Cunningham, todos estos jóvenes están cuestionando cómo bailar más allá justo de los vocabularios establecidos por los grandes creadores, Martha Graham, y toda esta narrativa que se cerró en una serie de discursos y códigos muy establecidos y técnicas de movimiento. Entonces, es desde el cine danza, ¿no?, donde empieza justo a surgir, me parece, un vocabulario abierto a las posibilidades de la propia inventiva y de la fluidez, de no estatificar, de no posar la danza en códigos cerrados y de no ir solo hacia la representación, sino justo lo que buscaba Loa muchos años antes, a una necesidad de, más que representar, de dar una visión, de darle una presencia al movimiento fluido. ¿Sí? Entonces, bueno, en su momento se los voy a compartir, Penélope. Yo creo que esa pregunta efectivamente a todos nos cuestiona, porque qué tanto muestro, qué tanto me muevo, qué tanto no. Incluso algunas de las preguntas que de pronto están por ahí es, ¿por qué hay tan poca danza en las videodanzas? ¿No? ¿Por qué la gente en algunas videodanzas no baila? ¿Por qué se mueven raro? ¿Por qué es extraño esas gestualidades y esos trazos en el espacio? ¿Por qué son tan sobrios, pues parece un movimiento cotidiano sin ninguna energía, sin ninguna técnica? Algunas videodanzas evidentemente pues sí lo tienen, ¿no? Y en algunos momentos se cuestionan si esas videodanzas que tienen un gran despliegue técnico frente a la pantalla de un vocabulario X o Y o Z son realmente videodanzas. Hay todo este debate de si qué tan videodanza no es. A mí me parece que entrar en esos terrenos nos aleja un poco justo de la posibilidad inicial de aprendernos primero a mirar. Es decir, si Maya Deren, si Paula Weiss, si la misma Loa, si otros creadores
no se han permitido ese momento de mirar y de mirar desde esos espacios que habitan, esas ventanas, esas luces, esas sombras, para poder efectivamente no solamente alimentar su vocabulario coreográfico, sino también poder encontrar sentido de qué es lo que quieren decir, a quién se lo quiere decir y cómo lo quieren decir. Entonces, por eso yo regreso a la mirada, porque me parece que hoy vemos demasiada basura, perdón, porque yo sé que también hay trabajo detrás de la basura, pero es una manera despectiva mía, yo creo que tengo que modularme, pero hay mucha información en los medios, en las redes. Nos podemos de alguna manera secar ante tanta, en vez de que nos alimenten, más bien nos chupan, un poco como lo que hace el heno, ¿sí? Como es el heno, que se come las texturas y seca los árboles. Y el heno es pesado, prolifera sobre las superficies. Yo de pronto siento que esa proliferación de imágenes es como ese heno que nos seca en vez de que nos alimente. Se alimenta a sí mismo, ¿no? Y entonces me parece importante que la videodanza hoy sea un objeto de pensamiento y de movimiento, porque entonces fijamos una postura ante el mundo y hacemos mundo y nos damos permiso desde esa soledad de conectar con los otros, porque si no, entonces ¿para qué hacemos videodanza? ¿Para participar en un festival y estar bien guapos ahí? O sea, no, ¿cuál es el carácter ético, ¿no? Y sincero y amoroso, ¿por qué no? ¿No? La fenomenología justo, me parece, aterriza, va para allá, a hacer un discurso de amor, es decir, de mirarnos y de detenernos. Y lo que creo que de pronto la abundancia de la tecnología nos provoca es no detenernos. Y creo que nos tenemos que detener porque hay una urgencia de producción. La hay porque desde que estamos solos y nadie me ve, hasta porque me lo piden como maestro, porque me lo piden como coreógrafo, porque ahora mis obras no se pueden ver más que si me están pidiendo una videodanza en vez de mi propia danza escénica. En fin, hay una serie de cuestionamientos y de condiciones que hablan del momento histórico que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que es muy particular, ¿no? Yo quiero leerles, antes de seguir con otro ejercicio, una cita que encontré gracias a mi maestra Raiza, de Merleau-Ponty. Se las voy a leer despacio, igual la comparto después, no sé cómo, pero bueno. Dice, ya sea que se trate de vestigios o del cuerpo de otro, la cuestión es saber cómo un objeto en el espacio puede llegar a ser la traza elocuente de una existencia, como de manera inversa una intención, un pensamiento, un proyecto puedan separarse del sujeto personal y volverse visibles fuera de él, en el medio en que se construye. Ponty, Merleau-Ponty, filósofo francés, plantea desde estudios que se quedaron incluso incompletos, dado que él muere muy tempranamente, pero él indaga sobre esta percepción. De hecho, hay un libro, ¿no? Fenomenología de la percepción, y lo que nos invita es justamente a tener una perspectiva fenomenológica que nos lleve a una reflexión de nosotros mismos desde nuestras obras, desde lo que hacemos, desde lo que construimos con los otros, para los otros, desde los otros y desde nosotros mismos. Bueno, eso ya es digamos, una interpretación evidentemente mía, puede ser cuestionable. Ay, tal vez sí, y ahí, bueno, en fin. Por tanto, si la videodanza es una práctica, ¿sí?, de colaboración, en donde las miradas entran en un proceso de juego a veces muy complejo,
¿no? Con herramientas de narración. Yo soy de las productoras, digamos, que no me da ningún miedo, no me tiembla la mano en usar elementos narrativos. Y ahí me cuestionan, es que tus videodanzas no son abstractas, no tienen este sentido de la modernidad tecnológica porque parece que nos están contando historias. Sí, sí, yo no estoy peleada con la historia, ni con la memoria, ni con partir de una fotografía y crear y detonar otras imágenes. Bueno, al menos esa es mi postura y no es que la defienda, es que así me ha salido, así ha sido mi indagar en el mundo y eso es lo que me ha alimentado, ¿sí? Mis propias vivencias, las vivencias de los otros. Quiero compartirles, nunca lo he hecho en mis cursos, procuro no compartir mucha videodanza mía, prefiero ver lo que ustedes hacen, pero les voy a poner justo un fragmentito de lo que Nelly Campobello detonó en mí como creadora audiovisual y coreógrafa. Y es justo la mirada desde una ventana, donde ella miró al mundo con ojos, diríamos, de niña fenomenológica, es decir, abierta, sin esos juicios, prejuicios, discursos, y miró la muerte, miró el amor, miró la pasión, miró el movimiento, y como una esponja, ¿sí? Los mantuvo por años hasta que los tradujo en palabras. Y entonces brotó la escritura desde el cuerpo. Esa escritura se inició en la mirada. En esa mirada, ¿sí? Amorosa, pero al mismo tiempo abierta al fenómeno, ¿sí? Les voy a compartir, no va a ser mucho, les prometo, porque mi obra pues siempre es muy larga, entonces un pedacito, nada más, un fragmentito. Lo que yo les quiero aquí comentar o compartir es justo la mirada, es decir, la mirada de este personaje permite, ¿no? A esa niña que fue tener un compromiso con los otros, una postura y tocar cuerpos. El cuerpo humano con sus hábitos
dibuja alrededor una especie de circulación, de circundancia, diría yo, ¿no? Esa circundancia humana está atravesada por el movimiento, ¿sí? Y ese movimiento le habla al mundo y se pone ese cuerpo en otro lugar. Hacer esa videodanza o ese ejercicio desde esa ventana, con la ventana, a través de la ventana, es un poco lo que me parece que Nelly me enseñó a ver. Es decir, ver el mundo desde ese ojo que mira y que hace mirar, y que conduce, y que toca el cuerpo. Ella vivió justo el nacimiento del cine, y es muy interesante, si ustedes, les recomiendo, lean Cartucho, porque Cartucho es coreografía escrita para cine. Cada texto, cada relato, cada estampa son guiones de cine. Y es muy interesante porque a los que nos interesa escribir para hacer una videodanza, a algunos no les interesa y lo respeto, ¿no? Es otra manera, otro modo de hacer. Es muy, muy ayudador, o sea, apoya mucho este tipo de encuentros. Nelly creo que no lo terminó de amarrar, se dedicó más a la pedagogía, a la escena, a la escritura, pero ella seguro que quería hacer cine danza, estoy segura, ¿no? A lo mejor no se sabe claramente o no se ha investigado, pero estoy segura que ella convivió con esos discursos y con esos escritores estridentistas que apostaban por imágenes sonoras en frases muy contundentes, muy claras, muy precisas. Vean su vocabulario y verán si no son descripciones de escenas de video o de cine. ¿Sí? Eso nos va a ayudar mucho, eso. Y además les recomiendo mucho la edición de, espero que sí sea, Francisco, de la edición de Editorial Era, porque justo además... Es de Era, ay, perdón, sí, es de Era. Ah, qué bueno, porque ahí está justo el prólogo de Jorge Aguilar Mora, que es un regalo de análisis para ubicar bien a esta autora. Entonces, bueno, yo solo quiero decir por último, sé que en estas dos sesiones y en esta misma sesión muchos de ustedes dicen, pero es que no me contestó. Es que vamos, espero abordar de alguna manera todos juntos, en general, algunas de las respuestas. No las tengo todas, no es el tiempo, a lo mejor más o menos puedo contestar todas, pero técnicamente creo que no funciona, vamos, tenemos que ser pacientes de cómo poder comunicar y dar la voz a todos. Pues muchísimas gracias a todos, gracias Raiza, gracias Adriana y pues nos vemos para la próxima.